Pues buenas noches, espero pues que todos se encuentren bien, que las cosas anden a las mil maravillas, muchachos. Pues gracias a los dos por siempre ser tan constantes, por siempre estar en la clase. Y a las personas que no están por diferentes razones, también les doy pues las buenas noches. Y bueno, de esta manera vamos a empezar a dar inicio pues al cierre de práctica educativa número 5, muchachos. Eh, el tiempo corre demasiado. Ya pues esto está empezando a tener fin y esto implica que están mucho más cerca de su anhelada graduación y de ser los futuros licenciados en ciencias sociales de Colombia. Entonces me alegra mucho por eso. Sé de todos los esfuerzos, de todas las contradicciones y de todo lo que han tenido que pasar, eh, pero bueno, este es el momento más bello cuando uno por fin puede decir lo logré. Entonces, mucha fuerza. Yo sé, Luisita, yo sé, Cristian, afrontado contradicciones fuertes, eh, pero bueno, ya cuando sean profesores seguramente eso va a tener otros matices diferentes. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla como para hacer aquí. Eh, eh, y compartir mi pantalla, muchachos, implica que voy a empezar por el contrario, ¿cierto? Y el contrario es que voy a empezar por la evidencia de aprendizaje como para que seamos ágiles. Y es que ya la evidencia de aprendizaje se encuentra pues en este momento plasmada. Ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe. Gracias, Lucita. Entonces, voy a hablarles de la unidad número 4, que es una unidad que se encuentra disponible desde el día de hoy, no sin antes pues mencionarles que obviamente hoy se abre la unidad, hoy empieza una nueva unidad y que pues hace 3 días cerró la unidad 3, porque hemos llegado al acuerdo de que yo les abriera y extendiera un poquito el tiempo. Entonces les pido el favor que me sean pacientes y ya les termino de calificar este fin de semana, porque pues hace poco que cerró, ¿sí? Ese fue el acuerdo al que llegamos. Pero entonces voy a hablar de una vez de la unidad 4, y hablar de la unidad 4, muchachos, es que digamos que he tratado de enseñar algo que les permita estar tranquilos. Eso es como un primer lugar. eh, y que les permita ya ordenar lo que tienen que terminar de entregar, ¿sí? No olviden ustedes que este curso tiene 5 notas, que ya pues, sacamos 2 que ya están en el SAC, la tercera pues apenas la voy a calificar, la cuarta sería esta evidencia de aprendizaje que ya se las explico, y no olviden que la quinta es la carpeta de evidencias, que es donde ustedes tienen que depositar absolutamente toda la información de su práctica, entre lo cual se incluye pues las planeaciones, los diarios de campo, las fotografías, eh, etcétera, etcétera, pero más importante aún, el que tengan allí el formato que certifique que usted cumplió con 45 horas. Listo. Y aquí hago un paréntesis porque quiero recordar de manera especial, y lo he dicho en muchos espacios, que no olviden que la práctica no es únicamente la clase directa. Es decir, no solamente eh, 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 validen el que di 2 horas de clase y ya, ¿sí? Sino que valide toda la experiencia que está teniendo dentro del colegio. Me refiero a reuniones. Por ejemplo, Luisita nos está contando que ha tenido reuniones. Por ejemplo, eso que está haciendo en este momento Luisa tiene que validarlo, ¿sí? Porque si usted está grabando un video, está tomándose un tiempo para hacerlo llegar, entonces también hable con su profesora titular para que este tiempo que se está tomando pues sea validado. Eso es muy importante, para que pues en últimas no se cuelgue. Cuidados de descansos, etcétera, etcétera, para que pues ahí tengamos como claridad. Entonces eso hay que también tenerlo al final eh, del 24 de mayo, estoy hablando exactamente, para que pues vayamos como concretando eso. Y la evidencia número 4, como les estaba mencionando, pues como bien ya saben ustedes, hemos tratado, yo les voy a explicar, digamos que la unidad 1 y 2, porque no había ARL aún, tratamos de que fuera reflexiones sobre la práctica, pero si lo recuerdan, lo hicimos sobre documentos institucionales. Entonces la primera fue sobre el plan, el PI, ¿sí? El proyecto educativo institucional. La segunda fue sobre un PIA o sobre un plan de área, porque pues estamos esperando que ya llegara la ARL, pero ya tercera y cuarta ya es práctica concretamente. Entonces, desde ese lugar, yo pretendo que no hagan nada nuevo,
¿sí? Sino que utilicen lo que ya están haciendo en práctica y otra vez pues recurran a sus diarios de campus y a su práctica, es decir, a la experiencia que está teniendo usted en el aula de clase y que ya le permite tener reflexiones. Por eso mi intención es que usted termine con un ensayo de carácter crítico. Listo, yo no le voy a poner ni máximos ni les voy a poner mínimos, porque yo pretendo que esto sea como un trabajo de síntesis, como un trabajo que a usted ya le permita empezar a cerrar su proceso. Listo. Entonces, empezar a cerrar su proceso es que yo pretendo que usted haga un análisis desde dos aristas fundamentales. Y es que ahora se van a dar cuenta que esta unidad 4 termina siendo una unidad que le hace a uno entender que casi que usted en la escuela o en el colegio está trabajando con dos aspectos. Un aspecto es lo que denomino el de conocimiento y la didáctica, ¿sí? Y otro aspecto tiene que ver un poco con la convivencia escolar. Dos variantes totalmente diferentes, pero que si una no está bien, la otra se daña o se estropea. Voy a hablar del caso. Si yo no tengo buena convivencia escolar, y cuando hablo de convivencia escolar es de lo que el colegio llaman disciplina. Si yo no tengo buena disciplina, es imposible tener conocimiento, ¿sí? O es imposible gestar mi clase. Pero en la misma medida, si yo no estoy preparado en términos del conocimiento y de una clase bien planeada, inmediatamente mi disciplina se desordena. Sí, lo llamo disciplina, es muy feo ese concepto, pero digamos que en términos de la ley en Colombia se llama la convivencia escolar, como para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué pretendo yo? Que usted haga un ensayo, un documento en el que reflexione sobre estas dos cosas. Y es, bueno, ya cerrando su práctica en sector público, usted ya tiene algunas conclusiones y unas conclusiones que tienen que ver precisamente con cómo se da la práctica. Entonces yo allí pretendo que en un primer lugar usted pues nos diga cómo en el conocimiento y la didáctica eh, usted logró fomentar pensamiento crítico, en primer lugar. O sea, esa es una gran pregunta que tiene que hacerse y es, ¿lo logré? ¿No lo logré? Creo que me quedé corto, creo que fue imposible o creo que fue. O sea, ahí como que va a intentar responder. Dos, resulta que si usted piensa en todas sus materias pedagógicas casi que fueron apuestas por hacerle entender a usted que el paradigma educativo que nos va a guiar como licenciados es un paradigma de pedagogía crítica, ¿sí? Y esa pedagogía crítica es una pedagogía que pretende poner al estudiante en el centro del proceso, pero pretende que el proceso sea democrático, que no esté centrado en usted, profesor. Entonces la pregunta es, ¿usted logró construir ambientes democráticos? Y cuando me refiero a ambientes democráticos, pues me refiero a ambientes donde pues construyó colectivamente y donde usted le fue posible gestar la diversidad. Listo, esa es otra capita. Y por último, eh, ¿cómo estuvo su capacidad de resiliencia? Si lo voy a llamar en referencia a todas las escaseces, voy a llamar escasez que usted vio en sector público. Entonces, yo me imagino que les tocó en algún momento pensar que usted hizo una presentación bonita, pero cuando llegó no había dónde presentar. Eso es normal. O hacer una actividad que pretendía hacerla con libros, pero no había libros. O sea, ¿cómo usted al final, al fin y al cabo, pues logró superar esas contradicciones? Muchachos, ¿van bien conmigo hasta acá? ¿Puedo continuar o quieren preguntar algo? Muy bien. Sí, ¿Me profe. están escuchando? Gracias, Luisita. Perfecto. Es que estoy preocupado porque no tengo buen internet. Listo. Entonces es eso. Ahora bien, yo pretendo que lo hagan en un escrito y todo lo vaya ahí como desmenuzando para que sea mucho más fácil. Dos, yo creo que este es el punto más álgido que a ustedes les ha tocado vivir, por lo que he leído en diarios. Y es que yo creo que la universidad a veces no nos prepara para la convivencia escolar y lo decía en perspectivas pedagógicas y curriculares dos. A veces las grandes contradicciones que uno tiene en la práctica son contradicciones que tienen que más ver con la convivencia escolar. Porque uno a veces imagina que el problema está más en el conocimiento. Y es, fue madre, qué susto,
que no sepa historia, fue madre, qué susto que no sepa de geografía, fue madre, qué susto que no sepa llevar una metodología concreta. Pero digamos que las contradicciones más profundas están en contradicciones de reconocimiento y es, no soy capaz con un grupo, estoy viendo que en el contexto de la escuela están peleando mucho, estoy viendo eh, como le está pasando a Luisita, que a veces no hay capacidad de que la gente entienda que esto es importante. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que esto sea difícil y que uno a veces dice, y pues madre, ¿cómo las gestiono? ¿Cierto? Porque empiezo a revisar mis cursos y en mis cursos eso estuvo casi ausente. Pues voy a decirlo con respeto. Y no hay una receta, claro, y si voy y busco en internet como la obra que me diga cómo superar la convivencia escolar, tampoco existe la receta. Entonces, ahí yo quisiera pues encontrar reflexión y encontrar reflexiones que también hay unas preguntas orientadoras. Uno, es a partir de las contradicciones que usted tuvo en términos de convivencia escolar, ¿cómo usted garantizó corrección justa? Y cuando me refiero a corrección justa, es que recuerden ustedes que cuando ustedes vieron construcción de la ciudadanía en la unidad última, y eso fue en primer periodo, lo recuerdo muy bien, en la última unidad, muchachos, hablamos o hablaron con el profesor, yo no recuerdo si fui yo, hablamos de la justicia restaurativa, ¿sí? Y recuerden ustedes que la justicia restaurativa, que es la que está imperando en este momento en todos los manuales de convivencia, establece que la solución a una contradicción no tiene que ser punitiva. ¿Listo? Entonces, seguramente ustedes habrán visto que en los colegios eh, los profesores utilizamos un mecanismo de represión que es el observador del estudiante. Y que de acuerdo al contexto eso cambia de nombre, o el observador, o el cuaderno, o la hojita de observación, bueno, como quieran llamarlo. Y es una hojita que uno utiliza y la utiliza básicamente en momentos en los que hay tensión. Y esa hojita o ese observador, digamos que si usted lo piensa de la manera en que se está utilizando en la escuela, eh, tiene un montón de problemas. Y tiene un montón de problemas porque la justicia restaurativa dice, mire, no sea punitivo. Y no sea punitivo es que usted no tiene que utilizar instrumentos eh, de represión que llevan a que el muchacho actúe. Entonces, yo se los decía en algún momento. Eh, es muy común que uno para poder controlar el aula de clase, coja a un estudiante y le diga, vaya a coordinación y dígale al coordinador que me mande 50 hojitas para yo hacer unas observaciones. Entonces sale el niño, va del coordinador y llega con las hojitas y usted como mecanismo de represión pues la saca. Listo. Entonces, claro, la justicia restaurativa funciona de otra manera y es que dice, mire, por supuesto hay unos reglamentos y unos protocolos que hay que respetar, pero eso no tiene que ser de carácter punitivo, ¿sí? Y es que usted debería tener otros mecanismos de conversación que le permitan entender al estudiante que esta cosa es diferente. Uno. Dos, muchachos, muy importante que ustedes no mezclen estas dos cosas. Es decir, a veces uno, y yo creo que también se los decía, utiliza el conocimiento como arma de control. Entonces, claro, arma de control es que yo, si no me quieren poner cuidado, entonces digo, los voy a torturar. Entonces, dictado, ¿cierto? Y empiezo a dictarles y el dictado termina siendo la manera a través de la cual pues todo el mundo guarda silencio. Porque tengo un control absoluto sobre la gente, porque la gente está escuchando lo que yo estoy dictando. O de otra manera, saquen una hojita. Porque no me están poniendo cuidado, o de otra manera, yo ya di el tema por visto porque ustedes no me quieren poner cuidado, mañana les hago evaluación. Entonces, ese tipo de represiones, hay que empezar a buscar maneras a través de las cuales yo voy a controlar mi grupo de otra manera. Entonces, por eso la pregunta acá es, si a usted le pasó, ¿cómo hizo para negociar? ¿Cierto? O en definitiva, usted llegó a la conclusión de no tuve mecanismos de hacerlo y me tocó recurrir a lo que todo el mundo recurre, ¿cierto? Son las preguntas. Pero yo quiero ser claro aquí, y es un asunto de que yo aquí no estoy invitando a que la justicia restaurativa, que es una justicia en la que yo converso, en la que yo dialogo y busco mecanismos de reparación, no es una invitación tampoco a que la autoridad pedagógica se pierda, ¿cierto? Hay una delgada línea entre claro, yo hay momentos en los que me pongo bravo, hay momentos en los que me pongo serio,
pero lo uno no riñe con lo otro. Y es que yo no tengo que ser el amigo de los estudiantes o tengo que ser el que les deja hacer todo para poder ser amigos de ellos y que no me vuelvan la vida imposible. No, yo tengo que saber que sigo siendo la autoridad pedagógica, primer lugar. Dos, dos. Mire, yo sé que ustedes ya se encontraron con contradicciones respecto a la familia. Por ejemplo, Lucita ya nos estaba contando algo. Y es que, claro, a veces la familia termina siendo, eh, o no, la familia no, el contexto familiar, el contexto social de estos muchachos termina siendo problemático. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo logro formar convivencia democrática si estoy en medio de territorios? Por ejemplo, Luis Omar está en el sur, es que Luis Omar, eh, estoy recordando, estoy recordando un amigo. Cristian está en el sur y Cristian en el sur pues tiene contextos de violencia supremamente complicados que posiblemente no hagan parte de esto, estoy seguro que no hagan parte de Pasto, pero si uno piensa en el sur, hay contextos del sur, por ejemplo, en que la violencia se está volviendo a manifestar de manera supremamente marcada. Entonces, claro, yo en el aula de clase estoy propendiendo porque exista un ciudadano crítico, pero ¿cómo conjugo esas contradicciones que existen en la realidad? ¿Listo? Entonces, ese es como un tercer elemento. Y el segundo elemento, perdón. Y el tercer elemento del segundo elemento, valga la redundancia, eh, es que yo no sé si ya se percataron de algo, y yo espero que se hayan percatado de algo. Y es que a uno le dicen mucho que tiene que gestar metodologías activas. Mm, por ejemplo, ABP. Y acá se van a volver a encontrar en la cuarta unidad, vuelven y les hablan de ABP, pero hay una insistencia por ABP muy marcada, que, que ABP es una super metodología, quiero decírselos, tiene muchas bondades, lo mismo que aprendizaje cooperativo, lo mismo que, por ejemplo, los debates, lo mismo que, por ejemplo, los estudios de caso, que son metodologías que nos están invitando a realizar. Pero también uno tiene que ser, como licenciado en ciencias sociales, crítico, ¿cierto? Y es no tragar entero. Y yo tengo para decirles que eh, yo podría empezar a encontrarles algunas contradicciones a ABP, pero encontrar las contradicciones, no en centrar a la premisa de decir, no lo voy a hacer porque ABP tiene contradicciones, ¿cierto? Y no estoy de acuerdo con ellas. No, este ABP, pero gestar ABP es que es una metodología maravillosa por todas las variantes que tiene. La pregunta es cómo va a ayudar usted para que esas cositas concretas no se le conviertan en un problema. ¿Listo? Por ejemplo, si usted ya hizo metodologías activas en su aula de clase, la pregunta es, ¿cómo hizo usted para que la metodología no terminara generando exclusión? Entonces yo, por ejemplo, les ponía un caso del trabajo cooperativo, y es que a veces el trabajo cooperativo, y creo que eso fue parte de la segunda unidad, y yo les decía a ustedes, a veces uno por hacer trabajo cooperativo termina generando exclusiones indirectas, y es que ahí está el niño con el que nadie se quiere hacer. Entonces Luisita nos contaba la historia de que los profesores la metían a la fuerza a los grupos, y es bueno, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, si a usted le pasó eso, ¿cómo respondió? Ahora bien, muchachos, yo quiero ser claro que a pesar de que tengo un montón de preguntas, posiblemente haya algunas que no le sucedieron, ¿cierto? Y que usted diga, mire, yo no tengo elementos para responder por ella. Esta puede ser una, ¿cierto? Y es, profe, no. Digamos que no tuve la posibilidad de aplicar metodologías activas y es válido, por lo tanto me abstengo de responder la tercera. Listo, eso puede suceder, o cualquiera de las otras. Ahora bien, no creo, y se lo voy a decir, por ejemplo, las tres primeras son fáciles de responder, pero no creo pues que usted me vaya a decir, no, profe, ninguna me sucedió en el aula de clase, porque eso no termina siendo pues cierto, ¿sí? Y usted va a cerrar su texto como haciéndose una pregunta respecto a cómo fue su postura ética política en su práctica educativa. ¿Listo? O sea, la pregunta es, ¿cree usted, y yo lo invito a que haga a estas alturas, ¿cree usted que el maestro que soñó ser y que sueña ser aún, lo pudo poner en evidencia en esta práctica? Si no, y hablo también de posturas éticas y políticas. Si es sí, diga cómo y si fue feliz, pero es válido decir, no me encontré, ¿cierto? Porque estas prácticas generalmente generan muchas tristezas, se los confieso. Y yo recuerdo
que cuando yo hice práctica existieron muchos momentos en los que me cuestioné mucho y dije, esto no es para mí. Y yo llegaba a mi casa y lloraba, se los voy a decir así, perdón, porque soy sensible, eh, y le decía a las personas con las que vivía, fue madre, muy duro darme cuenta, por si ustedes tienen una fortuna por lo menos, y es que su práctica ha venido como siendo progresiva. Mi práctica apenas fue en noveno semestre. Nunca tuve un contacto con un colegio, un contacto. Entonces, claro, yo llegaba a ese momento y yo decía, qué frustración. Y qué frustración, e insisto, es porque a mí me formaron para una escuela que no existía. Y saber que no tengo la capacidad de controlar todo, me frustraba. Y me metía en unas crisis las berracas y hubo momentos en los que quise pues salirme de la licenciatura y decir esto no es para mí, pero bueno, eso, eso lo pude superar y lo pude superar pues gracias a que fui persistente, etcétera, etcétera, y bueno, hoy estoy acá, pero pues sigo teniendo crisis como todo. Listo. Importante recordarles, y por favor, soy enfático en esto, recuerde que si usted no tiene evidencias de ARL, evidencias de que está haciendo la práctica, el trabajo así sea perfecto y tenga reflexiones hermosas, no es válido y por lo tanto tiene 0.0. Listo, niños, yo quiero saber si hay preguntas sobre el trabajo. Bueno, importante que tengan en cuenta que tenemos 16 días y 16 días es que se cierra el domingo 24 de mayo. Entonces yo les voy a pedir un favor y es que administren muy bien el tiempo, porque recuerden que ahí no puedo correr tiempo. O sea, ya no puedo llegar y decirles, les voy a dar un tiempito más, porque ya ahí tengo que calificar y ya subir notas, porque recuerden que suben procesos de nivelación y demás. Entonces, tiene que ser el 24 la entrega para que se planifiquen y sepan pues hacia dónde vamos. Listo. Entonces, no sé si quieran preguntarme algo, quieran decir algo. Eh, o paso pues al desarrollo un pedacito de algo que quiero pues compartirles para que puedan terminar pues visita el video y pues Cristian pueda terminar lo que tiene. Profe, yo la Dime. verdad estoy muy preocupada porque, por ejemplo, a mí no me dieron, por ejemplo, allá en ese colegio muchas horas para yo poder hacer esa práctica. Sin embargo, yo les dije que un mes. O sea, yo les voy a seguir, o sea, si se acaba, digamos, el semestre, yo voy a seguir haciendo la práctica hasta que yo cumpla como un mes con ellos. Porque pues yo le dije a la profe que yo me comprometía. Sin embargo, ellos no me dejaron como hacer la práctica muchos días porque también había que hacerla en otra sede. O sea, yo me tengo que trasladar como 2 días a la semana, el martes y el jueves. Pero como los papás no van a las benditas reuniones, entonces pues estoy muy preocupada, pero pues tengo fe de que ya con ese video los papás pues digan sí. Y empiezo pues el martes y el jueves, pero solamente de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde, porque ellos no me pueden prestar más del colegio. Entonces eso me preocupa, profe. Yo le estoy subiendo todo. Le estoy subiendo la reunión que hice la vez pasada, el folleto, porque yo también hice una infografía así súper linda en Canva. Ahorita le subo también el video a usted. Sin embargo, eso me preocupa mucho, profe. No sé si Luisita, ¿y vaya a cuántas horas poder. ha contado? Pues no, es que son muy poquitas, profe. Pues la profesora me ha firmado apenas como 1 hora, pero yo le voy a decir a ella y voy a cuadrar con ella que si me hace el favor de firmarme más, porque pues yo también he cogido tiempo de mis horas libres para ayudarle, digamos, a ella a hacer esa infografía para que ella también la utilice para las reuniones de ella. El video también es gastar muchas horas ahí también haciéndolo porque llevo ya como 2 horas, ya llevo como 2 horas pegada de ahí, editándolo, pegando, cortando, entonces pues no sé si puedo hacer eso. Sí, sí, Luisita, por eso yo creo que ahí todas esas actividades de planeación que estás haciendo con ella, que hacen Ajá, parte de la práctica, tienes que hacerlas validar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por listo. eso te decía, es que el que estés haciendo un video para los papás que van a presentarle a los papás es un ejercicio pedagógico. Entonces, todo el tiempo que te estés gastando en ese video tienes que hablarlo con ellos, decirle, profe, ven,
es un tiempo que estoy gastando en planeación, en pensar qué digo, en etcétera, etcétera. Entonces también, entonces pídele el favor de que te valide eso, porque si te quedas solo con las horas clases no te va a alcanzar. Entonces, claro, si estás yendo a trabajar con ella, si estás haciendo cama, todo lo que me estás contando, hazlo firmar, ¿listo? Listo, profe, hágale. Bueno, perfecto. Cris, no, Cris, entonces no se preocupe, pues si usted deja las observaciones que ha hecho. Eh, entonces no se preocupe. O sea, ahí no hay planeación, las planeaciones se suben cuando existen, ahí no tengo ningún inconveniente, ¿listo? Bien, si alguna cosa ustedes me van contando. Entonces yo voy a empezar como a darle cierre al asunto, como para que puedan pues pasar a hacer lo que están teniendo, lo que tienen muchachos, y es que yo los invitaría como a modo de síntesis a que revisen esta unidad, y revisar esta unidad es que eh, pues tiene algunos elementos que le van a permitir a ustedes como concretizar su paso por práctica educativa, 5, sector público. Por eso la unidad o la evidencia de aprendizaje está terminando como está terminando. Y está terminando como está terminando porque creo que ahí ustedes ya están empezando a ver cómo es que se gesta una práctica docente. Y el curso ha intentado hacer eso. Entonces, uno a modo de síntesis podría decir que uno como docente tiene 3 campos de acción principales. Sí, 3 campos de acción principales, porque hay muchos más. Yo solo me voy a centrar en estos que hemos venido trabajando. Entonces, claro, uno como profesor termina pues teniendo un campo muy importante en términos de construcción del conocimiento y por eso es experto en una materia de ciencias sociales, ¿sí? Y experto es que tengo geografía, experto es que sé de historia, experto es que voy a saber de economía, experto es que voy a saber de ciencia política, experto es que sé ya de sociología, experto es que sé de antropología, experto es que sé de competencia ciudadana. ¿Listo? Ese conocimiento usted pues lo une y usted eso le da ya una autoridad en un aula de clase, decir, tengo un conocimiento que me permite responder a lo que me preguntan, permite preparar lo que necesito, etcétera, etcétera. Primer lugar. Pero resulta que ese conocimiento yo tengo que hacer transposición didáctica con él. Y por eso ahí entra todo lo pedagógico. ¿Listo? Pero claro, aquí me falta una palabra que incluso estoy pensando en este momento en ella, que creo que, que debía agregarle de manera diferencial, es que una cosa es la pedagogía y otra cosa es las ciencias de la educación, ¿cierto? Por supuesto, las ciencias de la educación estarían englobando todo, pero pues digamos que acá los aspectos pedagógicos son los que me permiten hacer transposición didáctica de ese conocimiento que necesito que los muchachos tengan. Pero todo esto pues se posiciona sobre un asunto que llamamos la convivencia escolar, y es que más adelante, cuando estén en otros aspectos más profundos de pedagogía, se van a dar cuenta que hay algo que se llama el clima escolar, o el clima, bueno, el clima escolar, pero también el clima del aula. Y el clima del aula es que yo tengo que tener un ambiente contextual idóneo para que el conocimiento y todas las estrategias pedagógicas que tengo, pues surjan de buena manera. ¿Listo? Todo esto se mezcla y se mezcla en mi práctica como profesor, pero en últimas todo esto tiene un objetivo y es el objetivo de formar el futuro ciudadano colombiano, que es un ciudadano crítico y es un ciudadano que va a transformar de manera futura la realidad. Eso tiene que ser claro y tiene que ser claro porque usted no va a formar historiadores, no va a formar geógrafos, no va a formar antropólogos, no va a formar sociólogos. Posiblemente dentro de toda esa diversidad ya uno que le diga, uy, profe, yo sí quiero ser sociólogo porque usted me inspiró, o profe, yo quiero ser abogado porque usted me inspiró, pero eso va a ser una particularidad que no se le va a presentar en todos los momentos. Listo. Entonces, lo que ustedes han empezado a ver en diferentes momentos, de lo macro, lo micro, entonces ustedes han visto sistema educativo, ustedes han visto aula de clases, ustedes han visto didáctica, ustedes han visto currículo, etcétera, etcétera, todo eso se condensa aquí, ¿sí? Pero digamos que para que esa práctica que usted está haciendo en el sector público termine teniendo éxito, eh, aquí pasa algo, muchachos, ¿cierto? Y es que yo voy a situar como cuatro elementos que la unidad termina situando para que su práctica tenga éxito.
Listo, y voy a enunciarlos acá y los encontramos exactamente en esta diapositiva. Un primer elemento se refiere a que una buena práctica en esa conjugación tiene una correcta planificación. Listo. Y es que yo espero que no vayan a perder la costumbre de planificar, ¿cierto? Planificar es planear, y planear no solamente es planear los aspectos metodológicos, las evaluaciones, sino que eso también implica la planeación de mi contexto de convivencia escolar. Si yo tengo absolutamente claro que en mi salón hay un niño que me genera eh, contradicciones, yo tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer para que ese niño no, para neutralizar a ese niño, ¿cierto? Y neutralizar suena feo porque eso parece una guerra y parece que estuviera en un campo de batalla, pero la neutralización se refiere a tengo que subirlo al bus del conocimiento en el que todo el mundo está. Sí, eso es un primer elemento. Entonces, una correcta planificación desde todos estos aspectos va a garantizar una buena práctica. Eh, porque no hay nada más horrible, y yo sé que les va a pasar en algún momento ahí, va a haber un momento de su práctica en que usted dice, no alcanza a preparar nada, voy a llegar al salón, ¿cierto? O mi planificación no fue lo suficientemente pensada, y resulta que ha pensado una planación para 2 horas, y en media hora se terminó todo. Y usted dice, pues madre, ¿qué voy a hacer en hora y media con estos berracos? Y hora y media con estos berracos es que esa hora y media se le convierte en un infierno porque joden, porque gritan, porque mismo dicen, profe, déjeme sacar el celular, y usted dice, Dios mío bendito, y esa hora y media a usted se le convierte en la hora y media más larga de su vida. Usted dice, necesito que esto se termine porque no tengo qué hacer con ellos. Listo. Entonces, ahí hay una clave importante. Planifico bien, sé cuáles son los objetivos, sé hacia dónde los llevo, pero también eso los muchachos lo perciben, y lo perciben porque ellos saben hacia dónde los está llevando y que usted es una persona supremamente ordenada. Primer lugar. Dos, resulta que mi práctica, además de ser bien planificada, además de tener un buen plan, es una práctica que tiene que ser innovadora. Listo. Y ser innovadora es que eh, ese concepto está mucho de moda, muchachos. Yo se los decía, es un concepto que para mí es muy problemático y que tiene variantes que hay que entrar como a analizar. Sin embargo, yo los quisiera invitar a que lean una columna o que lean a Julián de Zulia Samper, que me parece un tipo pues agradable porque él hace mucha crítica al sistema educativo, y resulta que este man tiene un artículo que salió hace como un mes, eh, donde él está haciendo un análisis de la cantidad de colegios que se están cerrando en Colombia. Yo no sé si ustedes sepan que en Colombia en los últimos años se están cerrando muchas instituciones educativas, principalmente privadas. Entonces, el tipo es muy, muy interesante porque el tipo dice, claro, cuando uno va y lee análisis respecto a por qué se está dando el cierre de instituciones privadas, la conclusión es por la baja tasa demográfica. Entonces, no hay nacimientos, y por no haber nacimiento, se están cerrando jardines, preescolares, colegios y demás, y ese es como el factor único. Sin embargo, este man hace una cosa bellísima, y es que él dice, pero pregúntese usted, querido profesor, porque muchos de los cierres de colegios corresponden a colegios de gran tradición. Es decir, estamos hablando de colegios que tienen 100 años de existencia, 60, 70 años de existencia, y que están cerrando. ¿Qué es lo que está pasando? Pero también él empieza a demostrar otras, otras estadísticas que dicen, así como hay colegios que están cerrando y les está bajando el número de estudiantes, hay otros que de manera misteriosa le están aumentando el número de estudiantes, ¿cierto? Yo voy a hablarles de un caso. Nuestro colegio, mi colegio donde yo trabajo, eh, de manera misteriosa está creciendo. Y en vez de estar en una curva hacia abajo, va una curva hacia arriba que está haciendo que el número de estudiantes crezca. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si la tasa de natalidad está por los suelos. Entonces este tipo es genial y llega a una conclusión, y él dice, eso tiene que ver con una cosa, y se las voy a decir así, y es con innovación educativa. ¿Sí? E innovación educativa implica que los colegios que se quedaron en la tradición son colegios que entraron a fracasar, que no respondieron al contexto y que desafortunadamente tienen que cerrar. Listo. Y esa práctica innovadora, que yo los invito a que lean la unidad, es una invitación a que sea una innovación en la metodología, en las formas. Listo.
porque hay cosas que hay que conservar, ¿cierto? Hay que entrar a mirar qué es lo qué es lo que es innovador o qué es lo que no es innovador y que responda precisamente al contexto. Segundo lugar. Tres, hay una invitación a la utilización de metodologías activas, ¿cierto? Donde el estudiante sea el centro del proceso eh, y donde el conocimiento se problematice y donde no sea estático. Esa es otra de las grandes invitaciones que hay que hacer en la práctica y que sintetiza, insisto, todo este tiempo de prácticas que usted viene teniendo. Si usted recuerda todas sus clases de pedagogía, casi todas discutieron esto. Y aquí yo estoy intentando como empezar a cerrarle el abanico y hacerle entender que para que usted tenga éxito en la práctica tiene que recordar estos elementos que le estoy diciendo. Y por último, y más importante aún, es, querido profesor, ¿usted cómo va a hacer para generar resolución de conflictos en el colegio y generar inclusión? Que creo que este es el reto más grande, más difícil, en el que menos recetas existen, en el que más frustración hay, en el que más errores cometemos como profesores, en el que se genera mayor deserción en la escuela por cuenta del asunto. Y es, desafortunadamente, a veces las escuelas, los papás deciden retirar a sus hijos no por temas a veces académicos, aunque hacen parte de las razones de retiro, sino a veces porque no se adaptó el colegio, o a veces porque no tuvo amigos, o a veces porque le hicieron eh, acoso escolar, ¿cierto? Que ahí yo espero que no utilicen el concepto de bullying, que es un concepto que no es correcto, es acoso escolar, o situaciones de convivencia escolar que no fueron bien leídas por el colegio y que terminan haciendo que un niño sea expulsado del contexto, porque la familia dice no me lo aguanto más, me lo tengo que llevar para otro lugar y eso pues termina siendo un fracaso para el sistema educativo. Y por último, el asunto de la inclusión, que el asunto de la inclusión, muchachos, genera muchos dolores de cabeza, yo se los voy a confesar, y yo creo que ustedes ya vieron que en la escuela los maestros resistimos mucho a ello, ¿cierto? Y resistimos mucho a ellos por muchas cosas, muchas cosas. La, dos cosas centrales para mí es una, eh, los formatos, ¿sí? Yo no sé si ya les tocó, y creo que Cristian me contaba en algún momento que en su salón hay caracterizados, ¿cierto? Y caracterizados es que tienen una condición de aprendizaje, eh, pero resulta que si yo tengo en un salón un caracterizado o una persona que tenga condiciones de aprendizaje diversas, eh, yo tengo que hacer formatos, ¿cierto? Pues dependen dentro del espectro en que esté dado mi estudiante. Entonces, por ejemplo, hacer PR es un asunto que hay que hacerlo, que lleva tiempo, pero que uno como profesor en el día a día dice, y fue madre, no tengo tiempo de hacer el PR, o fue madre, no tengo tiempo de hacer la evaluación diferencial, ¿cierto? Porque tengo que evaluarlo diferente. Fue madre, no tengo tiempo de hacerle los ajustes que me dicen que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera resistencia que tiene que ver con los formatos y la planeación. Y una segunda resistencia, eh, que yo creo que es muy, 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 muy evidente en la escuela, tiene que ver con que cuando uno llega nuevo, los más antiguos, y cuando hablo de más antiguos me refiero a los compañeros profesores, que en ocasiones tienen años en las instituciones, entonces hay profesores que llevan 30 años siendo profesores. Eh, y cuando usted habla con ellos, ellos le dicen a uno, mire, ese asunto de la inclusión se tiró la educación, ¿cierto? Esa es su forma de expresarlo. Y se tiró la educación porque ellos dicen que está en la generación de cristal. eh, y esa generación de cristal es que ya no resisten la frustración, es una generación de cristal que no estudia y cree que todo es un problema de diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, muchos se suben a ese bus y subirse a ese bus es que, claro, hacen procesos de inclusión, pero los procesos de inclusión los hacen forzados porque hay que cumplir. Pero en la práctica no hay empatía, pero en la práctica ponen entredicho que un muchacho tenga una condición X o una condición Y eso es problema. Listo. Eh, pero eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo porque en definitiva este es otro contexto histórico. Estos muchachos son muchachos post pandemia. Estos muchachos son muchachos que desde pequeñitos eh, ya, ya tuvieron mucha, ¿cómo es que se llama eso? Cuando a uno le entregan un celular muy pequeñito
y que es mucha sobreestimulación, perdón, mucha sobreestimulación, y es que la sobreestimulación desde pequeñitos genera ciertas condiciones, pero están medidas por un montón de cosas que uno dice, sí, no puedo pensar como cuando me educaron a mí o cuando fue educado mi papá, que decían todo se arreglaba con correa y demás. Niños, ¿van conmigo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces decía, eh, yo vi un ejemplo en un colegio para México en el cual les daban a los niños en primaria una materia para enfocarse en ideas de negocio y a las niñas cómo colocar la mesa. Súper, bacano. Cris, sí, yo creo que ahí hay grandes retos, y grandes retos es que, ¿cómo les parece? Yo no sé si también dentro de eso que estaba leyendo yo, que les estaba diciendo el artículo de por qué la escuela está fracasando, parece ser que hay más familias que están tendiendo a otros tipos de colegio, por ejemplo, los colegios virtuales. eh, o a otros tipos de pedagogía. Yo no sé si ustedes han escuchado los Reggio Emilia, no sé si lo han escuchado. Los Reggio Emilia terminan siendo propuestas pedagógicas bien interesantes porque son propuestas, muchachos, que rompen con la estructura clásica de plan de estudios. Eh, y eso está teniendo mucho lugar, ¿sí? Y hay familias que están migrando a ese tipo de prácticas porque son prácticas que se salen de lo tradicional y que buscan otro tipo de formación para la vida. Y por eso hablo de innovación. Entonces, claro, eh, voy a hablarles de cosas que conozco. Voy a hablar, por ejemplo, de mi colegio. Entonces, claro, en esa perspectiva de innovación, eh, ya se están buscando, por ejemplo, materias que acerquen más al muchacho a la universidad. Entonces, por ejemplo, en mi colegio ya se da clase de introducción a la ingeniería, pero eso es como optativas. Entonces, hay tardes en las que el niño, todo el colegio, puede migrar la optativa que quiera. ¿Quiere aprender a tomar fotografía? Hay una clase de fotografía. ¿Usted quiere aprender a cocinar? Pues hay una clase de cocina. No, es que yo quiero una clase dura de física cuántica. Tiene una clase de física cuántica. No, es que yo quiero una clase de sociología política pura. Entonces, claro, a veces la escuela tiene que tender a diversificar ese tipo de conocimientos porque en últimas, como les digo, este es otro momento. Incluso si se fijan, yo creo que es algo que está pasando, y hoy lo estaba conversando en un encuentro que tengo precisamente en mi colegio, y por eso estoy aquí dando una clase desde un aeropuerto. Eh, y es que nos decían que de manera progresiva el muchacho quiere estudiar menos, ¿cierto? Entonces, claro, ya las universidades están empezando a cortar sus pensum. Yo recuerdo que cuando yo estudié, a mí me tocaron 5 años de carrera, ¿cierto? Pero ahora voy y miro y hay otras carreras que ya se hacen en 4 años. Eso ya es un cambio significativo de un año, porque hay una búsqueda de que el recorrido académico del estudiante sea mucho más corto, porque hay un afán de salir a producir ya, ¿cierto? La gente quiere hacer eso. Pero ya hay gente que está inclusive optando desde el colegio por no entrar a la universidad, sino que está optando por hacer técnicos y otro tipo de cosas que realmente para ellos significan tener mayores posibilidades de trabajo y demás. Entonces, claro, todo esto hay que empezar a leerlo, y empezar a leerlo es que cada día, muchachos, eh, los muchachos empiezan a tener otros intereses, ¿cierto? Y nuestras clases, que son humanistas, eh, tienen que empezar a cautivar de otra manera, ¿sí? Y inclusive hoy estaba escuchando un profesor, y ese profesor decía, es que, es que a mí me da tristeza de algo, y es que yo primero, y estoy hablando de hace 6 años, decía ese profesor, mis clases cautivaban, y yo veía que cuando yo daba clases, mis muchachos se sorprendían. Y yo les hablaba de civilizaciones antiguas, les hablaba de cosas interesantes, y eran muchachos cautivados, y yo lo veía en sus ojos, porque los atrapaba y yo era feliz. Pero hoy la capacidad del hombre perdió, ¿cierto? Y casi que no es culpa de ellos porque no lo están haciendo conscientemente, sino que ya mis clases no terminan siendo, o sea, yo ya no veo el brillo de los ojos de los muchachos. Y eso me tiene frustrado, ¿sí? Porque claro, me dicen, tengo que ser innovador, utilice metodologías activas, problematiza el conocimiento, yo hago todo eso, pero yo no sé qué está pasando, ¿sí? Y ese es el reto al que ustedes se van a tener que empezar a enfrentar, y que espero pues que esta práctica les esté permitiendo dejar ver. Listo, niños, yo lo voy a dejar hasta acá, son las 8:22. Eh, no sé si quieran decir algo, si necesiten algo. Eh,
pues soy oídos. No, profe, la verdad me gustó mucho esta clase. Pues yo Ay, siento que es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, hay colegios en donde, pues, yo no sé, dicen que hay que, por ejemplo, yo que trabajo en un colegio, que aparte de ser un preescolar, también ahí allá se pueden caracterizar niños desde los 4 años, desde el jardín, y la verdad son bastante los niños caracterizados, o sea, a comparación de otros años es bastante, o sea, yo la verdad me quedo sorprendida de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Entonces, profe, yo creo que uno para ser un maestro tiene que ponerse desde ya a estudiar todo este tipo de temas, profe, y por eso me pareció tan interesante la clase, porque pues es, es importante. gracias, Luisita, por eso. Y sí, no, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque, eh, claro, uno a veces intenta dar respuesta respecto a por qué eso está pasando y por qué hay más caracterizados. Entonces, claro, no, nos decimos algo. Y posiblemente la psicología no tenía tanto lugar en la educación, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a decirle sinceramente, yo tengo que ser carácter, yo en el colegio debí ser caracterizado, se los voy a decir así, porque tengo un problema de ansiedad profundo, no me puedo quedar quieto, etcétera, etcétera. Eh, pero el problema es que en mi casa pensaban que no, que era indisciplinado y que me era falta era correa. Ese era el mensaje como de mi familia. Que seguramente si en ese momento hubiese existido en mi colegio una persona encargada de entender qué era lo que estaba pasando, me hubieran en ese momento pues atendido, ¿cierto? Y afortunadamente en este momento apenas estoy haciendo el proceso de terapia para poder superar mis problemas, ¿cierto? Mis problemas. De hecho, estoy medicado y no me da pena decirlo. Estoy medicado porque, claro, eso ya me pasó factura y estoy en un momento de mi vida en el que claro, yo normalicé algo. Incluso cuando llegué al psicólogo le dije, no, yo soy feliz, yo siempre he estado bien. Entonces, a mí me mató algo cuando él me dice, pues usted cómo ha estado, va a saber que está bien si nunca ha estado bien. Eh, y eso ha sido lo bien para usted. Entonces, claro, cuando empiezo el proceso, yo digo, güey, madre, pudieron caracterizarme en el colegio, pero desafortunadamente pues en ese momento no existía, ¿cierto? Ahora bien, yo también tengo una crítica ahí y es que también la crítica es que y es una cosa que estamos intentando también reflexionar y es pilas porque también en los colegios se están psicologizando y ya hay hay un sobrediagnóstico que también hay que empezar a mirar con ojos críticos, o sea, ese ya sería el tanto cuanto del asunto que hay que entrar a mirar. Profe, la queja que he visto en este tiempo que no es tan flexible. Sí, 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 no, yo creo, Cris, que todo, ¿cierto? Inclusive los licenciados, que yo digo, a veces me cuestiono y es, bueno, ¿cuáles son los tipos de licenciados que van a entrar a salir? Eh, porque, claro, cuando bajamos los estándares de calidad, los estándares de exigencia, pues eso va a generar ciertas, ciertas bajas en la calidad y yo creo que hay que esperar a ver esta nueva generación cuando llegue a ser sean profesionales, cómo se va a comportar, pero pues ese hace parte del asunto. Bueno, Luisita, ahí nos sentimos identificados. Gracias por siempre acompañarnos. No sé, muchachos, si hay algo más o ya lo dejamos hasta acá. No, profe, por mí está bien. Vaya viaje tranquilito. Gracias, Luisita. Cris, listo, yo quedo pendiente de usted. Cualquier cosa que necesite, Luisita, por favor, me va contando cómo va solucionando lo de las horas. Y si no, escríbame porque estamos a tiempo, es 8 de mayo, si tenemos que estar un plan B. Listo, o sea, por favor, no se vaya a dejar caer de la tarde y no me vaya a decir el 24 profe, no. O sea, entre más rápido pueda hablar y conversar, si puede solucionar eso, me escribe, ¿sí? Y si no hay solución, pues empezamos a buscar soluciones, que creo que hay que hacerlo urgente. Y lo mismo, Cris, va con 29 horas, creo que va muy bien, pero si necesita algo, aquí estoy. Listo, y para los que van a ver el video, por favor, escríbanme si tienen algún inconveniente. Les voy a mandar un abracito. Gracias por siempre acompañarme los dos, porque son mis acompañantes siempre en la
clase, nunca me abandonan. Y bueno, espero tengan una bonita noche y nos estamos hablando. Que estén muy bien. Dale, profe, igual que estés bien. Chao. Chao, 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 Cris, cuídense mucho.